Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de la gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello de Dios o la marca de la bestia. Vamos a centrarnos en Apocalipsis 12 y voy a pedirles el favor para que tengan sus esferos, sus Biblias, porque va a haber muchas notas que usted va a necesitar para este momento. Hoy es 28 de noviembre del 2020, esta es la parte 2B. Y esta mañana pues quedamos ahorita quedamos en este grafiquito con relación a las profecías que nos atañen para este tiempo, en el cual Daniel 8:14 pues nos habla de la purificación del santuario celestial, el inicio del juicio, la séptima trompeta, el tercer ay, el séptimo sello, el inicio del sellamiento y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, o sea, es el último mensaje que tiene que darse al mundo a partir de un pueblo que ha sido consagrado para Dios. Esto está tomado de Señales de los Tiempos, ahorita lo vamos a mirar, no me acuerdo de la parte, pero Señales de los Tiempos del 1 de noviembre de 1899. Dice el sello de Dios, número 1, los conflictos de la verdadera iglesia, o sea, referido a lo que es la verdadera iglesia de Dios y específicamente al último periodo histórico de la última iglesia, que es la Odisea, poderes ejecutores, quienes van a estar en el conflicto, el último gran poder, un mensaje de advertencia, el sello de Dios y la marca de la bestia. Dice, al apóstol Juan en la isla de Patmos se le abrieron escenas de profundo y emocionante interés en la experiencia de la ¿qué? De la iglesia. No dice las iglesias, sino dice la iglesia. ¿Referido a qué? A que a pesar de que ha habido 7 periodos históricos, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, cada una de ellas compone lo que es la iglesia de Dios, o sea, hace parte de todo el mensaje para el pueblo de Dios que es usted, o sea, usted hace parte de la iglesia. Dice, temas de intenso interés y de gran importancia le fueron presentados en figuras y símbolos. ¿A quién? A Juan, por medio de la profecía. Dice, temas de intenso interés y de gran importancia le fueron presentados en figuras y símbolos, para que el pueblo de Dios se volviera sabio en cuanto a los peligros y conflictos que le presentaban. La historia del mundo cristiano hasta el final de los tiempos fue revelada ¿a quién? A Juan. Con gran claridad vio la posición, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra el mensaje final que va a madurar la cosecha de la tierra, ya sea como gavillas para el granero celestial o como gavillas para los fuegos del último día. Entonces, esto es lo que se le mostró a Juan. Todo el conflicto, todas las desavenencias, todos los peligros, los conflictos, las posiciones, las confrontaciones entre el pueblo de Dios y la simiente de Satanás. Porque acuérdense que estamos bajo 2 simientes, o somos la simiente de Dios o somos la simiente de Satanás. En visión Juan contempló las pruebas que el pueblo de Dios soportaría por el bien de la verdad. Vio su firmeza inquebrantable en la obediencia a los mandamientos de Dios frente a los poderes opresivos que buscaban forzarlos a la desobediencia, y vio su triunfo final sobre la bestia y su imagen. O sea, aquí vamos a poder lograr entender en esta tarde, hermanos, el pueblo de Dios que va a enfrentar esa crisis ha entendido qué significa la fe de Jesús. Esa es la gran conclusión que les adelanto para el estudio de esta tarde. Esto está tomado de Señales de los Tiempos, noviembre 1 de 1899, Elena de White. Esto es el párrafo 1 y el párrafo 2. Más adelante vamos a seguir estudiando los siguientes párrafos. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión
de la visión histórica de Apocalipsis 12 al 14, a pesar de que nosotros hemos visto de Apocalipsis 1 al 11, nos habla 7 iglesias, que son 7 periodos, nos habla de las 7 sellos, nos habla de las 7 trompetas, nos habla de los 7 truenos. Ahora vamos a entrar a estudiar lo que Dios, por medio de la palabra de Dios, también resume. Siempre se repite y se repite y se repite para que el pueblo de Dios pueda entender cada vez más lo que dice la profecía. O sea, confirma cada vez más los eventos históricos. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar repasando la visión histórica que se encuentra en Apocalipsis 12. Vamos a escribir cosas en Apocalipsis 12, por favor tome nota de lo que vamos a entender. Dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolor de parto y angustiada por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, aquí empezamos a estudiar un poco más la profecía, se va a ir anexando más información, y tenemos que poder entender lo que significan esos símbolos. ¿Está bien? Entonces, tome su Biblia, y usted con su lápiz vamos a tener que entender cada una de las porciones de Apocalipsis 12, porque si no, usted no va a entender de qué trata el conflicto. ¿Está bien? Vamos a comenzar. Entonces, una mujer, en la profecía se habla de una iglesia. Está bien, pero vamos a confirmarlo. El dragón, ¿qué significa el dragón? Entonces, en el significado primario, o sea, la base del dragón, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nosotros entendemos que es el dragón? Satanás, muy bien. Dice Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y usted, cuando busca una concordancia bíblica, usted encuentra 19 veces en la cual se menciona la palabra dragón, y 12 de ellas están en Apocalipsis. O sea que, ¿qué libro es el que le va a hablar más a usted de dragón, para que usted entienda qué es dragón? Apocalipsis, pero nos vamos a referir, por ejemplo, a Jeremías y a Ezequiel para saber cuál es la aplicación de la palabra dragón. Entonces, Apocalipsis 22 dice: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. O sea, 2 textos bíblicos nos confirman qué es el dragón. Entonces, ¿es quién? Satanás. O sea que en Apocalipsis 12:3, por favor, cuando dice un gran dragón bermejo, ponga la palabra ¿qué? Satanás. ¿Sí? Pero deje un espacio, porque va a escribir otra cosa ahí. Entonces escriba, hay una partecita que el gran dragón es ¿quién, Carlitos? Satanás, muy bien. Ahora vamos a mirar el significado secundario de qué es el dragón. Jeremías 5:31: me comió, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como un vaso vacío, y me tragó como ¿qué? Como dragón, y llenó sus vientres de mis delicadezas, y me echó fuera. O sea, ¿qué significa el dragón? ¿A quién está representando? A Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, es un poder ¿qué? Terrenal. Un poder que conquista, pero vamos a ver detrás de qué está ese poder, o sea, qué es lo que pretende. ¿Está bien? Entonces, otro texto, o sea que es un poder terrenal usado por Satanás. Cuando se menciona la palabra dragón, significa un poder terrenal usado por Dios. Otro texto, Ezequiel 29:3, habla, Eduardo, me va a decir qué poder es el que está detrás, simbolizado como gran dragón en este texto.
habla y di, así dice Jehová el Señor, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo lo hice para mí. Entonces, aquí en este texto, ¿qué representa el gran dragón? Lea. Muy bien, al faraón, o sea que es un poder terrenal. Entonces, Jeremías 51:34 y Ezequiel 29:3, pónganlo por favor ustedes allá para que ustedes sepan que representa también a un poder terrenal. Incluso aquí menciona en Apocalipsis 12:3 dice, y un gran dragón. Y a Ezequiel me dice el gran dragón refiriéndose al faraón rey de Egipto. O sea que en sentido secundario es un poder terrenal usado por Satanás. Pero vamos a ver en el contexto de la profecía a qué poder se refiere este poder, esto que dice un gran dragón. No, vamos a esperar. Muy bien, pero está bien que esté atento, Eduardo. Dice, señales de los tiempos, esa es la continuación de señales de los tiempos, párrafo 3, de 1 de noviembre de 1899, dice, bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia parecida a un leopardo y una bestia con cuernos de cordero, se presentaron a Juan los gobiernos terrenales que se dedicarían especialmente a pisotear la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. Acordémonos que ya estamos entrando en el gran conflicto, en la gran controversia, o sea que dice, bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia parecida a un leopardo y una bestia con cuernos de cordero, se presentaron a Juan los gobiernos terrenales que se dedicarían especialmente a pisotear la ley de Dios y a perseguir su pueblo de Dios. O sea que el gran dragón rojo, el poder terrenal que está representando el gran dragón rojo, va a perseguir al pueblo de Dios y va a pisotear ¿qué? La ley de Dios. El pueblo, dice, la guerra continúa hasta el final de los tiempos. O sea que tenemos que lograr entender qué es lo que dice la profecía de quién es este gran dragón, a quién se refiere como poder civil, o poder terrenal, usado por Satanás. Acuérdense, el sentido primario es Satanás, pero Satanás no está obrando, sino él obra por medio de sus agentes terrenales. ¿Está bien? Dice, el pueblo de Dios simbolizado por una mujer santa y sus hijos fue representado en gran medida en la minoría. O sea que esta mujer, ¿quién es? Con relación a lo que ella dice, ¿es quién? El pueblo de Dios. Entonces yo por ahora voy a dejar los términos que usa ella con relación a la mujer. Entonces usted allá en Apocalipsis 12:1, cuando aparezca una mujer va a poner ¿qué? Pueblo de Dios. Muy bien, para dejarlo en los términos de ella. Pero también sabemos que es la iglesia de Dios, ahorita lo vamos a ver, la iglesia de Jesucristo. Pero deje el espacio para la iglesia de Jesucristo, ya le soplo, pero ahorita lo vamos a poder entender. Muy bien, el pueblo de Dios simbolizado por una mujer santa y sus hijos fue representado en gran medida en la minoría. En los últimos días solo ha quedado un remanente, por eso es que dice que Satanás se llenó de ira contra la simiente, el remanente de la simiente. De estos Juan habla como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿O la fe de qué, Carlitos? La fe de Jesucristo. O sea que ese remanente guarda los mandamientos y tiene el testimonio. O guarda los mandamientos y tiene ¿qué? La fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Muy bien, la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total. ¿Salvarnos de qué? Nota, desde este momento el video original grabado en vivo perdió el audio de manera inexplicable. Fue necesario repetir el estudio desde este punto en adelante, más en ausencia de personas, por lo que habrá un cambio en el sonido y tampoco escuchará a personas de fondo. Agradecemos por favor sus oraciones para que el enemigo no se interponga en estos estudios. Gracias por su apoyo y por compartir con otros. Entonces veíamos que bajo los símbolos de un gran dragón,
una bestia parecida a un leopardo y una bestia con cuernos de cordero. Se presentaron a Juan los gobiernos terrenales que se dedicarían especialmente a pisotear la ley de Dios y a perseguir el pueblo, a su pueblo. O sea que vamos a estudiar las identidades del gran dragón rojo a nivel de el significado secundario, que son poderes terrenales usados por Satanás. Vamos a identificar quién es la bestia parecida a un leopardo, y para una posterior presentación estudiaremos el significado de una bestia con cuernos de cordero. Lo que sí nos dice es que son tres poderes que representan a gobiernos terrenales que van a pisotear la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. Esas son las características, y por eso necesitamos estudiar quiénes son estas entidades, estos gobiernos terrenales, estos poderes terrenales, porque nos habla de una última bestia que sube con cuernos de cordero, que es la última que se va a encargar de pisotear la ley de Dios y a perseguir al pueblo de Dios, así como lo hizo el gran dragón rojo, y así como lo hizo la bestia parecida a un leopardo. Ahora pregunta, ¿qué poder representa la bestia parecida a un leopardo? Entonces tenemos que estudiar la descripción que nos da Apocalipsis 13 de esta bestia, y que nos da más señales, más características para reconocer y para entender su identidad. Dice Apocalipsis 13:1: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sigue diciendo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces aquí nos está describiendo básicamente la misma entidad que describe Apocalipsis 12 del 1 al 3, porque nos dice: y fue vista otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Significa que aquí hay un gran poder que en un significado secundario a lo que es Satanás, como simbolizado con el gran dragón bermejo, pero también dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Resulta que la única descripción que nosotros encontramos en la Biblia referida a 7 cabezas y 10 cuernos está en Apocalipsis 13:1. Entonces, para poder entender esta visión de Daniel, de Apocalipsis, tenemos que considerar la segunda llave de la profecía, que es la profecía de Daniel, en la cual nos describe de manera precisa, de manera perfecta, los poderes terrenales que se dieron y se sucedieron desde el tiempo en el cual es profetizado la historia mundial de la humanidad, con el sueño de Daniel 2, que pues tiene que ver con una secuencia de reinos en los cuales Daniel vio la cabeza de oro, que era Babilonia, y así sucesivamente se le mostraron unos reinos inferiores, y pues llegando a pasar por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Esto es básicamente un resumen de lo que es la profecía de Daniel 2, pero la profecía de Daniel 7 pues es un complemento a lo que fue la visión de Nabucodonosor, que se describe en el capítulo 2. Daniel 7 da más información y lo describe un sueño que Daniel tuvo, en el cual vio a Babilonia representada como un león alado de águilas, con alas de águila,
vio a un oso representando a Medo Persia, vio a un leopardo con 4 alas representando a Grecia, vio a una bestia terrible representando a Roma pagana que tenía dientes de hierro, y luego también ve a un cuerno pequeño, que es la descripción de Daniel 7, 8, Daniel 7, 20 y 21 y Daniel 24, 7, 24 y 25, y que corresponde a Roma papal, que es la mezcla del hierro y el barro de lo que se dio en la desintegración del Imperio Romano y la división que se dio en diferentes naciones. Como Daniel está en el pasado, él ve los reinos sucesivos del tiempo en el cual está en Babilonia, ve a un oso, ve a un leopardo y ve una bestia terrible. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis 13:1, vemos la misma secuencia, pero en sentido inverso, porque Juan está viendo desde el momento en el cual está él en Roma pagana y lo ve hacia atrás, o sea que lo primero que él ve en el pasado, ve a Grecia, luego ve el oso y luego ve el león, que es lo que describe en Apocalipsis 13 del 1 en adelante. Dice, y me paré y subí y me paré sobre el arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, que entonces significa Grecia, sus pies como de oso, que representa a Medo Persia, su boca como boca de león, que representa a Babilonia. Luego nosotros tenemos que descifrar los poderes representados a los cuales se hace referencia a Apocalipsis 13 como Roma pagana y Roma papal. Entonces, dijimos que la secuencia ordenada nos debería llevar a la misma interpretación de Daniel 7. Eso significa que el dragón como tal representa a Roma pagana. ¿Por qué? Porque Roma pagana le da todo su poder y toda su autoridad a Roma papal. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que en este sentido secundario, el dragón representa a un poder que persiguió al pueblo de Dios, el cual guardaba los mandamientos de Dios. Ese poder fue el poder de Roma pagana. Luego, este poder Roma pagana le dio su poder y su trono y grande autoridad ¿a quién? A la bestia terrible que sube del mar. O sea que Roma pagana le da su autoridad y su poder al cuerno pequeño, que por medio de las profecías de Daniel 7 y de Apocalipsis sabemos que el cuerno pequeño de Daniel 7 es la bestia terrible que sube del mar en Apocalipsis 13:1. Entonces esa es la secuencia que podríamos determinar para saber que la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 10 diademas, pues es el sistema papal. Ahora miremos este comentario de la gran controversia, página 434, párrafo 3. En el capítulo 13, versículos del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, o sea, la bestia terrible recibió paganismo de Roma pagana, paganismo de Grecia, paganismo de Medo Persia, paganismo de Babilonia, y por eso se le llama, dice aquí, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. O sea que Roma pagana le cede el poder a Roma papal para continuar con su obra de maldad. Dice, este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice que de la bestia parecía a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre
y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, pues que ya es el final, ya es cuando nuestro Señor regresa aquí a la tierra y finalmente pues se hará la consumación de toda la controversia. Dice esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado, o sea que Daniel vio al cuerno pequeño y allí está la alusión directa al sistema papal, o sea, allí está la representación del sistema papal, porque el sistema papal recibió la autoridad y el poder de la bestia terrible que subió del mar. Muy bien, esta es la bestia terrible que representa en Daniel 7, que es la misma bestia terrible que está subiendo del mar en Apocalipsis 13:1, y es el cuerno pequeño en Daniel 7, versículo 8, 20 al 21 y 20-24. Entonces, volviendo a esta interpretación, entonces nosotros sabemos que Roma pagana es simbolizada por el dragón, y la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pues representa a Roma papal. Entonces aquí colocamos Roma pagana, que finalmente pues es el gran dragón Bermejo, y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso significa que es la misma que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 13. Podemos concluir efectivamente que dice es Roma pagana. Y por ende entonces las 7 cabezas y 10 cuernos pues representa a Roma papal, que es la misma equivalencia a lo que dice Apocalipsis 13:1 con relación a esta bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, que es lo mismo que dice en sus cabezas 7 diademas, porque menciona 7 cabezas. Y entonces, bajo los símbolos de un gran dragón rojo, representamos a Roma pagana, que es un poder perseguidor que pisoteó la ley de Dios y persiguió a su pueblo de Dios. Y después de él vino una bestia, parecía un leopardo, que sabemos que es toda la amalgamación de todo el paganismo solar antiguo condensado en el sistema papal. Entonces una bestia parecía un leopardo, es el sistema papal, y una bestia con cuernos de cordero, eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Dice la hermana White en la historia de la redención: en el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, o sea, en Roma, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado, o sea que por eso vemos que Roma pagana hereda del paganismo y se convierte en la bestia que sube del mar. Es la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas. Dice, el paganismo había cedido su lugar al papado, el dragón había dado a la bestia su poder y su trono y su grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal, predichos en las profecías de Daniel y Juan. Cita Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico. Ahora entonces aquí ya estamos viendo la introducción del paganismo dentro del cristianismo, bajo la fachada que le puso la cara al mundo de cristianismo falso y de falsos receptores de esas bendiciones, que es el sistema papal. Dice, los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, que es Roma papal, o pasarse la vida en las mazmorras, o morir en el potro, entre rejas, o víctimas del hacha del verdugo. O sea que aquí nos está hablando
claramente que en el tiempo de las persecuciones papales durante los 1260 años que pues el pueblo de Dios estuvo sufriendo bajo la Inquisición, bajo las cruzadas, bajo las persecuciones por parte de los católicos hacia todo el mundo cristiano. Entonces aquí encontramos a paganismo, la referencia de paganismo a Roma papal. Luego Roma pagana, que es el dragón, había dado a la bestia, que es el Roma papal, su poder y su trono y grande autoridad. O sea que primero viene el gran dragón rojo y luego viene una bestia parecida a un leopardo, que es Apocalipsis 13:1, pero aquí ya la tenemos repetida, digamos, aclarando la identidad, que es Roma papal. Dice: entonces se cumplieron las palabras de Jesús, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. O sea que prepárese, porque eso se va a volver a repetir. Y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, 16, 17. Sigue diciendo: la persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Eso fue lo que sucedió en la formación de Roma papal, del cómo surgió en medio de todos los poderes europeos. Surgió Roma papal, al punto que cambió la sede del Imperio Romano. Constantino se movió hacia Constantinopla y dejaron al obispo de Roma como cabeza del gobierno del imperio romano. Apocalipsis 12:4, ya avanzamos al versículo 4. Y su cola, o sea, la cola de Satanás, la cola del gran dragón bermejo, en sentido primario, con Satanás, dice: y la cola se arrastró y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sin embargo, dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado o sea, esta es una palabra del griego que significa, la primera parte dice agarrar en varias aplicaciones: capturar, lejos, arriba, arrancar, tirar, tomar por la fuerza. Y el otra palabrita que quiero resaltar aquí es según ellos la traduzcan. En el diccionario Strong dice la palabra hacia, dice una forma acentuada de G4253, una preposición de dirección hacia adelante, es decir, hacia. Entonces aquí nos diría: y su hijo fue arrebatado hacia Dios y para su trono. Aquí pues tenemos que tenernos un poquito en poder estudiar este tema más adelante. Entonces aquí nos habla de si era un evento en el cual se iba a dar el nacimiento de un varón que iba a regir a todas las naciones. Eso lo llenó a Herodes de pavor, y por eso mandó matar a los niños. Entonces aquí vemos a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Está ávido de poder salvarnos completamente y pues podernos volver a proteger y estar a salvos. Entonces aquí nos habla de su Hijo, que es Jesucristo. También nos habla el tiempo en el cual se presentó a Herodes, matando a todos los niños menores de cierta edad, para que no asegurarse de que no viniera Cristo. Dice entonces, este es Mateo 2, capítulo 2, versículo, todo el capítulo nos habla de cómo se dio la matanza de Herodes
porque la profecía hablaba de que él iba a poder regir todas las naciones con vara de hierro. Esto aquí nos dice, y el dragón, o sea, Roma pagana, se paró delante de la mujer, que sabemos que es el pueblo de Dios, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, esto fue todas las persecuciones, todo lo que se dio en el tiempo de Herodes para que acabar con el niño. Pero dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es al año -4 antes de Cristo. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado al cielo. O sea que esta identidad la podemos asumir, la podemos de manera clara identificar, que el hijo es Jesucristo, que el hijo varón es Jesucristo, que la mujer es el pueblo de Dios, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. O sea, es Jesucristo, y fue arrebatado, o sea, fue arrancado, fue tirado, fue tomado al cielo, para Dios y para su trono. Sabemos que pues es el cielo, y pues aquí vemos igual la muerte, el nacimiento año -4 y la muerte en el año 31 de nuestra era, pero Jesucristo tenía 33 años cuando él fallece. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparados para Dios, para que allí las sustenten 1260 días. Entonces, de nuevo, la mujer representa al pueblo de Dios. Dice, por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que es lo mismo que escribe aquí en Apocalipsis, que nos habla de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o nos habla de 1260 días o de 42 meses, que es el mismo periodo. Entonces dice, por cientos de años la iglesia de Cristo encontró su refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta, y la mujer huyó al desierto, de donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 años, que es el tiempo profético de el dominio papal del 538 hasta 1798. Y por eso nos habla el otro término que podemos usar de la mujer, es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 años. O sea que aquí nos está hablando de una bestia que subió de la tierra, pero pues detrás de ese poder estuvo el sistema papal, y por eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, Apocalipsis 12:6, cuando la mujer huyó al desierto, significa pues que el pueblo de Dios comenzó a ser perseguido, a ser maltratado, a ser asesinado, sola o pena de creer en Jesús. Y por eso es importante que entendamos esa explicación. Dice, estos son el tiempo de duración del sistema papal. Dice, la duración profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis. Por eso es que Apocalipsis es un libro secuencial que usted debe estudiarlo, debe organizarlo como el quiasma profético. Esa es mi recomendación, para que usted entienda de manera global la gran controversia. La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo. Ya lo sabemos, entonces el dragón quiso destruir a Jesucristo. Dice, en dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. O sea,
está citando Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido privado es un símbolo de la Roma pagana. O sea, aquí es claro lo que significa el gran dragón Bermejo, que es la Roma pagana. Sigue diciendo los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Y aquí está haciendo referencia a Roma papal. Los 1200 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538, por eso entonces hablamos de 1260 días que comienzan en el 538 y debían terminar en 1798. Hay una nota en el apéndice. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poder que antes tuviera. Esto pues fue parte de la forma en la cual ellos tuvieron que camuflarse en la historia, ocultarse para poder otra vez resurgir con todo el poder que va a ostentar al fin del tiempo. Apocalipsis 12:7, avanzamos en el estudio de Apocalipsis 12:7, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y fue hallado lugar de ellos en el cielo. Esto fue lo que pasó. Describe dos eventos: el evento en el cual Satanás es arrojado del cielo, es lanzado del cielo, no se le permite entrar al cielo más. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, finalmente fue el momento en el cual, después de que el varón asciende al cielo, que es Cristo, un hijo varón, asciende al cielo después de que es llevado al trono de Dios. A Satanás no se le permite entrar más en el cielo, y pues este es el momento en el cual Satanás se le corta completamente toda la comunicación con el cielo, es arrojado a la tierra, pero también describe la batalla que se dio al principio, en el momento en que Satanás se revela en el cielo y es arrojado, se revela con un tercio de los ángeles del cielo, y pues se presenta la gran batalla, como nosotros lo estuvimos estudiando la semana pasada. El gran conflicto, la gran controversia, la gran batalla se da en el cielo, se traslada a la tierra, pero en la secuencia profética Apocalipsis 7 nos habla del momento en el cual a Satanás también se le corta toda la comunicación con el cielo, se le corta la entrada al cielo, así como nos describe la hermana White, que los ángeles tienen que entrar y presentar una tarjeta de oro para entrar al reino de los cielos. Y esta es la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y su simiente, que es la semilla de Dios, sus hijos, y Satanás y sus ángeles y su simiente y su semilla o sus hijos. Entonces, ¿por qué se produjo la gran controversia? Ya lo estuvimos estudiando la semana pasada. Porque se establece un plan. El plan de Satanás es borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya, y el plan de Cristo es restaurar la imagen de Dios de toda descendencia humana. Entonces ese es el conflicto, y nosotros vemos que detrás de Satanás pues hay un poder que está encargándose de cumplir el plan de Satanás,
de borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana e implantar la suya en la tierra, y ese poder pues es el poder papal, que es el que está actualmente gobernando el mundo. O sea que detrás de todo esto hay una guerra espiritual, hay una guerra por la supremacía de las conciencias de las personas para intentar cauterizar las conciencias para que las personas ya no tengan la imagen de Dios y se transformen en animales, se transformen en bestias, se transformen en demonios. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere evitar, y nosotros tenemos que lograr ayudar a que estas personas salgan de ese sistema. Apocalipsis 12:10: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí es importante entender que está hablando del momento en el cual Cristo asciende al cielo, viene la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios se fortalece, se consolida por la obra de Cristo, por la obra de salvación de Cristo y la potestad de su Cristo, o sea, del ungido que es el Mesías, que regresa al cielo victorioso. Y ahora, ¿qué pasa? Dice: el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás, ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que ya como se le corta la entrada a Satanás al cielo, ya no hay manera que él esté instigando, así como lo fue en el libro de Job. Nos describe cómo Satanás se presenta ante Dios y pues comienza la conversación, pero a partir del momento en que Cristo asciende al cielo ya se corta todo acceso a Satanás a los atrios celestiales. Dice: y ellos le han vencido, dice, refiriéndose a los hermanos, le han vencido por la sangre del Cordero. O sea que por medio de la sangre del Cordero es que nosotros vamos a tener oportunidad de estar de nuevo en el reino de los cielos. Dice: y por la palabra de su testimonio, o sea, la palabra del Cordero y el testimonio de él, y no han amado sus vidas sino hasta la muerte. Entonces aquí vemos pues la ascensión de Cristo en el año 31, y vemos aquí al pueblo de Dios o la iglesia de Cristo, y para que sepamos entonces que el plan de Cristo es hacer que las personas venzan por medio de su sangre para poder restaurar la imagen de Dios en sus vidas. Entonces, porque le han vencido es porque han vencido el pecado, porque se está restableciendo otra vez la imagen de Dios en el hombre antes de lo que fue el pecado en el Edén. O sea que nosotros, si tenemos la confianza en Cristo, en la sangre de Cristo, la imagen de Él se va a volver a implantar en nosotros. Y miremos este texto de la hermana White, El Camino a Cristo: cuando leáis las promesas, recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables. El gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada, en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados. Efesios 1:7. Sí, creed tan solo que Dios es vuestro ayudador, es lo mismo que tener la fe de Jesús. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos a Él expresándole vuestra confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros con misericordia y perdón. Entonces aquí vemos la obra de la sangre de Cristo, y creer en la sangre de Cristo, creer en el trabajo de Él como nuestro ayudador. Así se va a restaurar la imagen moral en el hombre. Es exactamente lo mismo que estamos indicando en esta grafiquita. Por eso es importante entender el conflicto, entender la gran controversia por la lucha de la conciencia de las personas. Satanás queriendo borrar la imagen de Dios y Cristo queriendo restaurarla por medio del Espíritu Santo.
Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque pues vino Cristo de nuevo a continuar con su plan de salvación. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, desde el momento en que Satanás se le quitó el acceso al reino de los cielos, ya entró en ira contra el pueblo de Dios, contra la simiente de Cristo. Ya no pudo destruir a Cristo, ahora su ira se enfoca, se volca contra el remanente de la simiente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y por eso sabe que le queda poco tiempo, y por eso sabe que entra en grande ira, dice, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, si sabe que le queda poco tiempo, ¿qué plan es el que se le está acabando? Pues el plan de borrar la imagen de Dios de toda descendencia humana. O sea, se le está acabando el tiempo, la gente, el pueblo de Dios está despertándose a entender cómo restaurar la imagen de Dios, y pues él está entrando en angustia ya porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, él lo que hace en el cielo, se cierra, a él lo expulsan del cielo, y ya él, sabiendo que ha perdido en el campo de batalla de la tierra con Cristo, Cristo se hace hombre, él sabe que cuando Cristo resucitó, ya sus días comenzaron a estar contados. Y ahora se dedica a perseguir a la mujer, o sea, a la simiente de la mujer, a la simiente de Cristo, que fue a través de Satanás, usó al dragón, que sabemos que es Roma pagana, pero detrás está Satanás. Y dice, persiguió a la mujer. Entonces aquí está hablando de las 10 grandes persecuciones, de todas las persecuciones que se dieron durante el imperio romano. Dice, a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces el hijo varón, que es Cristo, asciende al cielo. Ahora Satanás se vuelca su rabia contra el pueblo de Dios, o la iglesia de Cristo. Apocalipsis 12:14, y fueron dadas a la mujer, que es el pueblo de Dios, o la iglesia de Cristo, 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente, que es Satanás, volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, en ese periodo del 538 hasta 1798, la mujer, o la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pues recibió persecución por parte de la serpiente, usando el poder de Roma pagana y Roma papal, que fue el tiempo en el cual ya ella comenzó su dominio, del 538 hasta 1798. Esto es Roma papal. Apocalipsis 12:15, y la serpiente, que es Satanás, o sea, pero en este momento ya está en función del agente humano, es Roma papal. Dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Entonces, Roma papal persigue al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, lanza el río. Sabemos que son personas, son multitudes, para arrastrar a la mujer por medio de las multitudes. Pero hubo una oportunidad que se dio, una ayuda celestial, y de eso lo escribe Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer. O sea, aquí tenemos que saber quién es esta tierra, o a qué se refiere, qué nación se estaba levantando en el momento en que Roma papal recibió una herida como de muerte.
y la tierra ayudó a la mujer. O sea, aquí sabemos que es el pueblo de Dios, su iglesia de Cristo. Pues la tierra, vamos a ver quién es, abrió su boca y sorbió el río que el dragón o Satanás había echado de su boca. O sea, Satanás, por medio del sistema papal, pues quiso matar a la mujer, o sea, al pueblo de Dios o a la iglesia de Cristo, pero hubo una ayuda. Si no hubiera dado esa ayuda con una nación que representa la tierra, simbolizando la tierra, pues se hubiera continuado con una muerte muy grande del pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, pero aquí sabemos que ya estamos en el tiempo del absolutismo papal, o sea que Satanás es el dragón, pero ya en este momento es Roma papal. Se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, y esta simiente de ella es la que está haciendo la obra que Cristo quiere que se haga, que es la que está ejecutando el plan de Cristo, que es la que cree en la fe de Jesús, que lo puede restaurar completamente, que puede restaurar la imagen de Dios en ella, de toda descendencia humana. Y esto es el gran conflicto que se está dando en este momento, la gran controversia. Hay un remanente de la simiente que está entendiendo que hay un plan de Cristo para restaurar la imagen de Dios en ella, y Satanás se va a enfurecer, va a ir en contra de ella, y una de las características es los cuales guardan los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios de Éxodo 20, y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero el testimonio de Jesucristo sabemos que es la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, este grupo de personas están guardando los mandamientos de Dios porque saben que quieren hacer, permitir que el Espíritu Santo modele de nuevo la imagen de Dios en ellos, restaure la imagen de Dios en ellos, que es lo que era la imagen de Dios en Adán y Eva antes del pecado. Ellos obedecían a Dios, tenían los mandamientos de Dios y aceptaban la instrucción por parte de Jesús, quien era su maestro, quien era su profesor, quien era su enseñador en el Edén. Este grupo de personas, que es el grupo que está queriendo fortalecer su relación con Cristo, tener fe en Cristo, ese es el grupo que está guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús, o tienen el testimonio de Jesucristo. Y ya sabemos, la fe de Jesús es creer en Cristo, que puede llevar nuestros pecados, que es el portador de nuestros pecados. Vamos a estudiar más adelante lo que significa el portador de pecados en función del santuario celestial. Y tenemos que estudiar parte de lo que es el santuario terrenal. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Entonces, el pueblo de Dios va a creer que podemos ser salvados de nuestros pecados por Cristo en forma amplia, completa y total. O sea, no hay ningún pecado, no hay ninguna condición que Cristo no pueda perdonar. Está abierta la oportunidad, está abierto el tiempo de gracia para arrepentirnos completamente para la honra y la gloria de Dios. Y ese pueblo es el pueblo que se va a encargar de cumplir el plan de Cristo, que es restaurar la imagen de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ha creído en la capacidad de Cristo para salvar a ese pueblo, salvarlos a ellos, salvarnos a nosotros en forma amplia, completa y total. Es la fe de Jesús. O sea, este es el plan que el Señor quiere establecer con sus hijos, que creamos en Cristo, que nos puede salvar en forma amplia, completa y total. Y ese pueblo es el que está permitiendo que el Espíritu Santo modele su vida, su carácter en semejanza a Cristo, y esta es la forma en la cual se va a restaurar la imagen de Dios en el pueblo
remanente antes que venga Cristo por segunda vez. Entonces vamos a terminar con este texto. Bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia parecía un leopardo, ya lo vimos, es Roma pagana, ya vimos que es Roma papal, y una bestia con cuernos de cordero, ya lo vamos a estudiar más adelante. Se presentaron a Juan los gobiernos terrenales que se dedicarían especialmente a pisotear la ley de Dios. Esto lo hizo Roma pagana, y esto lo hizo también la bestia parecía un leopardo, que es Roma papal, y a perseguir a su pueblo lo hizo Roma pagana y lo hizo Roma papal. Ahora lo va a hacer la bestia con cuernos de cordero. Eso es lo que tenemos que estudiar más adelante. Esta historia continuará. Que el Señor les bendiga y les pedimos el favor encarecidamente que oren por este ministerio para que podamos continuar con las transmisiones